Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Cosañú y algo florido que en su silencio recuerda aquella guerra guasó. Cruzan sus valles de cartichera llena de gloria tradicional. Y en los 70 se alzan las horas de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yo que vivo surcando tu valle dormido, fue el mundo testigo de tu corazón. Es en lucha tenaz, en su cruel resistencia pusieron los seres de tu acostaño. Pecho de aceros y corazones escalonaron Piaguazú. Y hasta los niños su sangre joven dieron heladas de acostaño. Niños y ancianos todos cayeron al juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yo que iba surcando tu valle dormido, fue el mundo testigo de tu corazón. Es en luchas tenaces de cruel resistencia pusieron los seres de tu acostaño. Y es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. Y donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti. A ver si nos ayudan con esta estrofa que dice: Viva el bravo Paraguay. Ay, 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 viva el bravo Paraguay. Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Estamos con la señora Lida. ¿Sí te presentas para la gente? Sí, yo soy Lida Jiménez, secretaria de Cultura de la Municipalidad de Nueva Italia. Un gusto recibirles aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo se le conoce a la ciudad de Nueva Italia? Ciudad de Labriegos. Sí, se le conoce como la ciudad de Labriegos justamente por su santo patrono, San Isidro Labrador, que es el santo de los agricultores. Allá hay un mural muy lindo. Sí. Lida, ¿y qué es característico de la ciudad de Nueva Italia? Algo que de repente vos decís que llama la atención. Llama la atención justamente la gente trabajadora principalmente, de todas las personas que viven aquí en Nueva Italia. Y uno que a mí también me llamó mucho la atención y quiero comentar es las rutas que están divididas y todas en doble sentido. Los barrios están divididos con calles amplias que se pueden hacer dobles avenidas. O sea, la principal que observamos allá frente a la iglesia es doble avenida. Doble avenida, y ahí tenemos el paseo de los lapachos generalmente
agosto, septiembre más o menos empiezan a florecer y es una maravilla total. Vamos a venir de vuelta a Sí. hacer algún Sería vuelo acá con Santi. lindísimo es cuando florecen porque toda la avenida cubierta de lapachos amarillos floridos. Todos amarillos. Todos amarillos. Mira qué lindo. Sí. Y algo que decía Lida, fíjense en la calle del costado de la iglesia, doble avenida de vuelta. Sí. Casi toda la ciudad, los accesos principales son doble avenida. Sí, así mismo pensaron seguramente los fundadores. Nueva Italia fue fundada principalmente por, en su mayoría, colonos italianos, por eso lleva ese nombre. El 14 de mayo de 1906 éramos una colonia dependiente de la ciudad de Villeta. Sí. Y luego se independizó en el 28 de agosto de 1956. Estamos organizando el aniversario de nuestra ciudad número 68. Solemos hacer una gran fiesta ese día. Entonces, en honor a los inmigrantes italianos, se le da el nombre de Nueva sí, Italia. Porque vinieron otros, pero en su mayoría fueron italianos. Entonces, en honor a ellos, la Nueva Italia de ellos. Exactamente, sí. Fue esta tierra. Esta tierra, Nueva Italia. ¿Y hay descendientes de aquellos fundadores? Sí, existen, por ejemplo, los Muras, Bitonti, Tofoletti, son descendientes y viven Tofoletti. todavía, sí, acá en Nueva Italia. ¿Y otros apellidos italianos? Eso es lo que estoy recordando ahora mismo, pero sí después Que hay son descendientes alemanes, italianos. sí, checos, daneses también, Y alemanes. en cuanto a lo que es la producción de los agricultores, preferentemente, ¿qué se cosecha en Nueva Italia? Sí, y tenemos por ejemplo batata, mandioca, piña, que es muy característica también de Nueva Italia. Así como es de Valenzuela, que es la ciudad de la piña, ¿verdad? Sí. Hortalizas, cañaverales. Tenemos también ahora, por ejemplo, producciones de zucchini, pepinos. Ahí también tenemos también una finca donde plantan lechugas, así verdeos. Ah, súper variado. Súper variados, sí. Yo quiero aportar algo característico de la ciudad de Nueva Italia. Nunca escuchamos tantos ruidos de aves en ninguna iglesia del Paraguay como escuchamos en esta. Sí. ¿Qué son loritos? ¿Qué son? Son cotorritas. Sí, son una especie de loro. Sí. ¿Hay mucho loro en Nueva Italia? Mucho loro. Quizás. Impresionante el sonido. Sí. Allá están volando. Muy lindo, inclusive se anidan. Podemos ver ahí un nido. En la copa de los árboles. Sí. Muchísimas cotorritas. Sí, muy lindo. Un ambiente muy natural todavía en Nueva Italia. Así que están todos Realmente. invitados a conocer esta Sí, tienen que venir a ciudad. conocer, pasar un poco y hacer una pequeña recorrida también para conocer y disfrutar del ambiente. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy da hablar in Yopara, soy del terererupa, menta y boldo scemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Almas que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añora mi canto que no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo queda tu recuerdo, guardo en mis labios tus besos, dulce vapuro. Tu cabellera sedosa acaricia en mis sueños, y en tus manos abrazan tus noches al arrullo suave de tu cunú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentres llorando. Mis noches sin ti. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Estrategia, vamos a decir. Acá tenemos las opciones de chipazo o almidón, famosa. Esta es la chipazo almidón. Esta es el chipazo abatí. Ese es el de maíz. Esa es la masa que habíamos visto ayer sobre la mesa. Y después todas son de una sola masa, que es la de almidón, pero con distintos rellenos. Vamos a probar un poco jamón y queso y la chipazo o almidón. Quiero mostrarle un poco a la gente. Si con un cuchillo vamos a... ahí le va a servir en un plato. Para mostrarle un poquitito. Muchísima variedad hay. Esto inclusive si lo mejor sería que partas la chipa así en la mano. Con la mano. Acá tenemos el alcohol, si querés. Vamos a hacer. Ahí ponerle sobre la mesa y va a... Pásame acá. Vamos. ¿Dónde querés, Santi, que me ubique? Acá. Bueno, esta es la chipa solo rellena con jamón y queso. ¿Bien lo que es? ¡Qué bárbaro! Y la chipa o tradicional. La pinta que tiene, ¿no? ¿Es lo que es? ¡Qué delicia! Adelante, Lía. ¿Cuál querés, Lía? Sobra de jamón y queso. Sí. No, riquísimo. Qué rico está, Lía. Todo es rico. Todo muy rico. Con relleno. Sí, pero siempre abatí. Sí. Yo también la primera vez que pruebo una chipa o que no sea abatí. Que es de almidón. Que es de almidón. Primera vez. Riquísimo. Esta es el pepperoni, este es el chipazo o abatí y esta es la rellena con queso, el chipa queso. Miren lo que es la rellena con queso. Esta es rellena con pepperoni. Miren lo que es. Qué pinta, se llama. El pepperoni le da un sabor picante. Claro, y es del abatí. El chipazo abatí. Chipazo abatí, que es el clásico. Sí, exactamente.
Probamos esta. Buenísimo. ¿Quién es Doña Flora? Doña Flora es mi madre. Tu mamá. Sí, sí. Ella fue chipera por muchísimo tiempo. ¿Cómo te voy a decir? Caminaba 3 kilómetros a las 12 de la noche para llegar hasta su trabajo. A las 12 de la noche ella salía ya de casa y llegaba de madrugada ya tipo las 2 horas. Estamos por ahí. hablando en Coronel Bogado. En Coronel Bogado, así mismo. ¿Y a qué hora se acostaba a dormir Doña Flora? Re temprano. A veces ni siquiera oscurecía, ella ya dormía. Porque ella regresaba del trabajo a las 2, a las 3 de la tarde. Anteriormente uno prácticamente no tenía movilidad. Caminando hacia. Caminando. Son 6 kilómetros y de vuelta todos los días. Así mismo. Imagínense lo que es caminar todos los días para llegar a tu trabajo 5 a 6 kilómetros. Impresionante lo que hacía Doña Flora. La ciudad con el Bogado. A las 12 de la noche llegaba a su trabajo y arrancaba la producción. A las 12 de la noche ella salía de su casa y llegaba tipo las 3, más o menos. Más o menos las horas le llevaba a caminar esos 3 kilómetros. Y ahí empezaba la producción. Ahí empezaba la producción. Para arrancar la venta a las 5 de la mañana. Sí, 4:30, 5, ellos ya arrancaban. Qué linda historia. Siempre nosotros brindando con una Coca-Cola bien fría. Esto es la perfección. Salud. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Estamos en esta hermosa mañana con el intendente de la ciudad de Nueva Italia. Si te presentas para la gente, por favor. Sí, ¿qué tal, bicho? Bienvenido a Nueva Italia. Mi nombre es Alcide Gamarra, soy intendente de la ciudad de Nueva Italia hace 2 años, 7 meses exactamente. Seguimos trabajando acá por la comunidad y hoy muy contento de recibirles y poder mostrar a través de ustedes lo que es nuestra ciudad. Bueno, tenemos acá un esteral, es así, ¿verdad? Sí, este es el esteral, los humedales de Nueva Italia, que es muy amplio. Esto nos une con Ñembuscú, departamento de Paraguarí también. Y por cierto, aquí cerquita estamos, no tenemos nomás una visual, pero después vamos a ir en un mirador para poder captar imágenes de lo que es nuestra laguna. Laguna Iberá, que queremos que sea nuestra marca ciudad. Estamos a pocos días de nuestro festival del Iberá, que es en honor a este lugar, porque de aquí vive muchísima gente, moreniteros, pescadores. Entonces para nosotros significa muchísimo y por ende trabajando desde la administración municipal para proteger esta área, teniendo en cuenta que aquí cerquita nomás ya están agarrando todas rosales. No queremos nosotros que eso suceda aquí en Nueva Italia. Queremos que este estero haga su trabajo, que es de oxigenar el agua para que pueda llegar al río Paraguay. Hablando de la famosa morenita, ¿verdad? Que se usa siempre para la pesca. ¿Qué más sale de acá? Y los pescadores, que traen un poquitito para la comida del día a día, y la morenita, de diferentes tamaños. ¿Y qué otros pescados salen del estero Iberá? Y morenita es lo que, tareí es el que más sale. Tareí, algunos pirañas, y no son pescados grandes, pero salvan para el caldito del día al día para la gente. O para el famoso pirachiriri. Pirachiriri también, cosa sí. Deliciosa. Ahí ni no se siente la espinilla del tareí. No, y se derrite toda la espina. Se derrite todo con el chiriri. Así mismo he dicho. Vamos a hacer unas imágenes de dron. Sí. Para que la gente pueda observar de lo que vos estás hablando. Vamos a tener unas imágenes impresionantes, vuelos aéreos, para que vean un poquitito. Y también tenemos esas imágenes del mirador, sí, que vamos a mostrarle a todos ustedes. Entonces están más que invitados a la ciudad de Nueva Italia.
Y hablamos de una ciudad que fue fundada ¿en qué año, intendente? 1907. 1907. En el 1906 se adquirió una propiedad de manos privadas, pasó a manos del Estado para que esto pueda ser fundado como una colonia de italianos. Vinieron también varios europeos más, alemanes, otros países también, pero sí italianos fueron los que fundaron esta colonia. Dependíamos de Villeta. Y este 28 de agosto vamos a cumplir 68 años de independencia de que municipio. Así que están las imágenes y por supuesto este lugar fantástico para que puedan visitar turísticamente hablando. También es un lugar muy lindo para venir a observar, para venir a pescar. ¿Puede venir la gente a pescar también? Sí, claro que sí. Y un sueño nuestro de bicho convertirnos a Italia en una ciudad turística. Eso pues genera también muchas fuentes de trabajo. Eso es lo que ingreso también, la gente pueda poner un negocio, ¿sabes lo que eso mueve un poco la economía y eso queremos convertir? Tenemos, gracias a Dios, los recursos naturales. Aquí a unos metros nomás hay una isla, por ejemplo, lo llamamos Isla Guazú, 11 hectáreas tiene esa propiedad. De repente lindo sería tener un hotel o bungalow, así como... Qué lindo. ¿Es propiedad municipal o privada? Propiedad privada. Es una propiedad titulada y uno de los propietarios vive luego en la isla. Y también está este lago. Nosotros ahora tenemos proyectado construir un muelle sin tocar los recursos naturales que llegue hasta el lago, para que nosotros podamos tener acceso. Solemos tener la visita del grupo de kayak, de remos. Solemos luchar un poquitito para ingresar, pero siempre llegamos al lago. La idea es tener un acceso un poco más... más fácil. Más fácil para llegar al lago y generar más actividades, ¿verdad? Exactamente, para que la gente pueda venir a conocer, porque acá pues no podemos observar. Por suerte de tener drone, entonces a través de eso podemos mostrar y a través del mirador también, que siempre utilizamos con el... Le pedimos al doctor Lorenzo Ortiz que nos facilita siempre para poder observar bien nuestro gran espejo de agua que tenemos acá. Es una belleza, realmente una belleza. Sí. Así que agradecerte por la invitación y por supuesto invitarle a todos, ¿verdad?, para que vengan a conocer la ciudad de Nueva Italia, que está muy cerca. Cerquita de la capital. Cerquita está muy... Eso también es un beneficio que tenemos porque fácil acceso, también nos comunica varias rutas. Hoy ya salía acá ruta 1 Carapeguá, sí. Tenemos con Itá, acá Guarambaré, Villeta tenemos 2 rutas. Eso nos facilita bastante, bicho, y se valorizó bastante también las propiedades de Nueva Italia. Eso también se instalaron varios loteamientos. Ya hay empresas grandes que están haciendo country, que va valorizando más nuestra comunidad. Totalmente. Y el ingreso también para llegar a esta zona está totalmente asfaltada. Sí. Por suerte ya falta poquísimo para llegar a este lugar con el asfaltado. Y es buenísimo eso. Tenemos también, bichos, cerros también, que lugares que falta darle el buen uso para que la gente pueda llegar hasta ahí. Excelente. Muchísimas gracias y que siga progresando. Gracias. Este municipio que cada vez está más lindo, porque conozco hace mucho tiempo. Buenísimo. Y te puedo decir con mucha autoridad que cada vez está más lindo Nueva Italia. Gracias, bicho, y gracias a los televidentes. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no
pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis olores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy badando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansada. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor.
histórica ciudad de Piribebuy, cuna de grandes valientes. Este es un programa súper especial en donde queremos rendir homenaje a todas esas personas que pelearon en aquella batalla conocida como la Batalla de Piribebuy, aquel 12 de agosto de 1869, y también a los niños mártires de Acostañú que pelearon aquel 16 de agosto de 1869. Estas dos batallas, digo bien, marcaron la historia paraguaya porque fueron las batallas más sangrientas que le tocó vivir a nuestro país. ¿Qué tal, gente? ¡Vaya! Llegamos a la heroica, histórica y turística ciudad de Piribebuy. A continuación nos van a acompañar el grupo municipal de danzas Piribebuy Yerokú con la obra En la resistencia heroica de las cordilleras. Acompáñenme. Yajá, pues. Paraguay me pertenece, Maikue, Teta y tu padre, Pendere Code, Cordillera Ñu, Acabule, Toay Pende Foki, Grande Poli. Bicentenario de aquella epopeya, todos tus pueblos acá. Grandeza heredad, si es necesario para morir, pero no rendirse. Dime, soy sus hijos, se alzan a un Piribebuy, tercera capital. Desde Altura, lazos montes y esteros, la primera guerra del surco y la segunda la raza inmortal. Paraguay me muerte, Maikue, Teta y tu padre, Pendere Code, Cordillera Ñu, Yermana, Abule, no hay de Centenario de aquella epopeya, todos tus pueblos aclaman tu grandeza negra. Gigantes verdaderos de la costa, no gigantes de la costa, bravos defensores de Caauyu, y el bajo juez se inmoló la patria. Y en Gansoru revivió la tricolor. Paraguayos que habéis ofrendado vuestra vida con temple de fuego. Paraguay
Seguimos recorriendo la histórica y turística ciudad de Priahui. Les presento al grupo Tercera Capital, que nos va a deleitar con una música que nos orgullece como priahuyense. Digo, nos enorgullece porque es la verdad, y la música se llama Tercera Capital. Así que a continuación les invito a escuchar. Que suene la música. Quiero escaparme un momento, salgo de esta jungla de cemento, voy a Piribebú, me espera el paraíso. Llegando a Guasuro, y Perecibo, en la piel ese suave escalofrío. Brisas de arroyo sin igual, heroico pueblo mío. Te reciben tus cerros, el Yacaré y Itabirá. Con devoción me santiguo frente al Señor San Blas. Tus calles llenas de historia y sacrificio, de un pueblo que no se rindió ante el cruel enemigo. Edén cordillerano, tierra sagrada de verdes praderas. Franciscana, que hambre Yaragua Surenda, te añoro con el alma cuando se comprende que fui honra de mi patria apenas barató, y ya quiero volver a ti. Doña Rosa y Doña Nelly dejen conchos para mí, Rodis le canta paso mu, y Filemona su cambare sacó mí. Visten a Seraf Fidencio Pérez, Chito Ramos, Simón Ángel González, Tercera Capital del Paraguay, tierra de cañaverales, y así te canto Piribebú, mi paraíso. Suena esta guitarra a orillas del Igualuisito, y mi mente viaja a los arroyos de Chololó. Sueño quedarme aquí hasta que lo quiera Dios. Edén cordillerano, tierra sagrada de verdes praderas, te canto a tu iglesia franciscana, de Yaragua Surenda. Te añoro con el alma cuando se comprende que fui honra de mi patria apenas para todo, y ya quiero volver a ti, volver a ti. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor.
Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Estamos con Hernán Ramírez, vocalista del grupo Tercera Capital. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, Yami. Un gusto siempre verte. Un placer siempre saber que te va bien a vos como piribebuyense y un placer recibirlo a los compañeros. Claro, claro. Y recibir a todos los compañeros también un placer para nosotros. Muchas gracias. Estamos muy felices por estar acá en Piribebuy. Yo quiero que le comentes a la gente qué fue lo que te inspiró para que vos puedas componer la canción Tercera Capital. Como ya decía en la presentación, que nos enorgullece como piribebuyenses porque escuchamos eso y la melancolía y el Texagú nos invade cuando estamos lejos de esta bella ciudad. Y justamente eso fue lo que me inspiró, justamente porque tengo amigos que trabajan en Asunción, que vienen los fines de semana y siempre hablamos respecto a ellos, por ejemplo, durante la semana, la famosa cargada por WhatsApp, que nosotros estamos acá, que acá está fresquito, que allá hace calor. Y eso es lo que me inspiró justamente el deseo de esos amigos de soñar estar ya en Piribebuy, que llegue el viernes para poder venir. Por eso justamente en la primera estrofa hago alusión a salir de esa jungla de cemento que es un poco la ciudad, ¿verdad? Donde sobrevive el más fuerte y venir al paraíso que es Piribebuy, que nuestra ciudad, así como sabes, apacible, con gente muy solidaria, acogedora y en el verano fresquita. Entonces justamente eso es lo que me inspiró a hacer un poco una canción que sea un poco un himno para todos esos amigos, ¿verdad? Y me puse a nombrar, a mencionar en la canción lugares emblemáticos de la ciudad, la entrada desde el ramal de Piribebuy, donde uno ya siente ya ese escalofrío. Llegar un poco más hacia acá, los cerros de Itavirá, pasar frente al laboratorio San Blas y sí o sí hacer la señal de la cruz, llegar al centro, verle a doña fulana, a don fulano, saludar y después ir a Chololó. O sea, son esas cosas lo que a uno le hace estar orgulloso del lugar al que pertenece y es lo que hizo en mí nacer eso, que gracias a Dios le gustó a la gente y la gente hizo suya esa canción. Y bueno, Hernán, gracias por plasmar nuestros sentimientos, nuestra historia y nuestras tradiciones en esa música y te agradezco muchísimo. Y más estar acá con amigos, con grandes amigos y por sobre todo talentosos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a observar las escenas más representativas de la obra Reducto Escuela del padre Juan Casanelo a cargo de los jóvenes alumnos del Colegio Santo Domingo. Atención, FIR. Lo felicito, maestro. Veo que hay entusiasmo y decisión en filas de vuestro gallardo batallón. Así es, mi comandante. Bien, en instantes habrá que cubrir los puestos en las trincheras. Nuestras primeras líneas ya están luchando denodadamente contra el enemigo. En breve, la lucha será ante los mismos fosos. Entendido, mi comandante. Permiso para llegar. Pase. El mayor Martínez, jefe de la avanzada, le envía este mensaje. Dámelo. Mi comandante, el generalísimo brasileño, Conde Deu, jefe supremo del ejército enemigo, dice que ya que usted no quiere rendirse, le intima evacuar de la plaza de Piribebuy a los ancianos, las mujeres y los niños, porque va a vomitar contra vuestras posiciones sus 40 cañones. Dice el enemigo que aguarda su respuesta para abrir el terrible fuego. Mayor Martínez. Todavía no sabe ese señor de qué clase es la raza paraguaya. Y se lo haremos saber. ¿Cuál es vuestro lema de lucha? ¡Vencer o morir! Que el mayor Martínez comunique a ese conde de no sé qué. Y los ancianos
las mujeres y los niños están aquí a salvo. Y que él mandará en territorio paraguayo cuando no haya uno que lo defienda. ¡A su orden, mi comandante! Bien contestado. Vuestras palabras quedarán en la historia, mi comandante. Así será. Entonces, estén listos. ¡Y a desear morir! ¡Deseo morir! Ahora romperéis la formación sin alejaros absolutamente ni un paso de la escuela. Y apenas oigan el clarín que indique la batalla, corran todos a ocupar vuestros puestos. ¿Entendido? ¡Entendido, señor maestro! ¡Retirarse! Bandera de mi patria, yo te adoro. Por ti murieron mis hermanos héroes. Cubre sus tumbas cada aurora. Llora sobre sus tumbas cada noche. Y ahora llevemos a mostrársela a nuestro gran mariscal. Sí, te vamos ya con ella, pero ahora nadie la va a tocar siquiera. Si alguno intenta profanarla, te juramos morir por ella. ¡Sí, lo juramos! Y ahora en marcha. ¿Pero hacia dónde, Calistro? A los campos de Acostañú. Yo saliré de guía. Yo conozco un tapepoí que nos va a llevar hacia allá. Sí, a los campos de Acostañú. Ahí te supiste que el general Caballero está haciendo la resistencia para cubrir la retaguardia del mariscal y de toda nuestra gente cuera mimí que va huyendo hacia el Aquidabán. A los campos de Acostañú. ¡Te vamos ya ahorita! Vamos a pelear de nuevo por nuestra querida bandera. O abrazados con ella a morir. Vamos hacia Acostañú. Pero antes, ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Salve, reina de Piribebuy! Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Y a continuación vamos a hablar con el director del elenco, el profe César Cristaldo. ¿Cómo estás, profe? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yami? Súper bien, ¿y vos? Todo bien. Profe, si nos puedes comentar cómo nace este elenco, cómo nace este grupo. Sí, muy bien. Este elenco nace de una competencia que había organizado la empresa Copec en el 2009 y la empresa que había adquirido los derechos de la obra vino a organizar una competencia de teatro aquí en Piribebuy y el Colegio Santo Domingo se había presentado y había obtenido el primer puesto y bueno, desde esa vez la empresa Copec nos viene promocionando con esta obra y seguimos. En la realidad que muchos chicos ya han salido del elenco y unos cuantos siguen todavía con nosotros, acompañando a los más nuevos siempre. Y pudimos observar las escenas más representativas, dos de ellas, de la obra entera de Reducto Escuela. Sí, así mismo es. Bueno, esta obra está dedicada a los caídos del 12 de agosto, de aquella batalla de 1869 dentro del marco de la guerra de la Triple Alianza, contra la Triple Alianza. Y habla sobre ese momento del 11 y el 12 de agosto, que pasaron los chicos del Reducto Escuela, que estaba comandado por el maestro Fermín López, este guaireño, docente que había llegado a Piribebuy y que quiso continuar con el proceso educativo y en medio de ellos él con mucha valentía le enseñó a sus alumnos a usar las armas para que ese 12 de agosto defiendan con su vida nuestra patria. Bueno, y la obra se refiere a eso, lo que pasaron los chicos ese 11 y 12 de agosto. Cabe destacar que nosotros solamente pudimos observar dos escenas, como ya decía anteriormente, las más representativas, porque la obra completa dura 1 hora 20 minutos. También si me podrías comentar, digo bien, acerca del horcón que observamos allá y de su historia. Sí, el templo que se ve ahí en el fondo fue el mismo templo que estuvo durante la batalla, con algunas diferencias por supuesto, y el templo también había recibido el ataque de cañonazos, ¿verdad?, de parte del ejército brasilero, y uno de los horcones fue dañado, y ese es el horcón que se observa en el fondo, que está dando testimonio de que sí, los brasileros ni siquiera respetaron
a un templo, ¿verdad? Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Paraguay, en el corazón del sur. Paraguay. Oh, oh, esta tierra adentro. El alma de mi pueblo tiene magia y en el corazón se siente un corazón valiente. Estamos en el lugar donde se produjo una de las batallas más trágicas de la historia paraguaya, conocida como la Batalla de Costañú, donde más de 3.000 niños ofrendaron sus vidas por la patria. ¿Cómo estás, Papu? ¿Qué tal? Antes ¿Cómo que nada, estás? para que te presentes a la gente. Muchas gracias, Yami. Un placer contar siempre con la presencia de Maeshapa y esta vez mostrando, sí, serían la primera vez que muestran la recreación y la visita para un canal abierto En los campos. en los campos de Acostañú, porque estos campos hasta hace muy poco tiempo era muy difícil el ingreso y hoy día, gracias a los dueños, tenemos esta posibilidad de poder visitar, de poder recrear y también conmemorar. De hecho, en estos días se está finalizando también un monumento importante dentro mismo del campo de batalla en honor a los caídos en Acostañú, a los niños mártires de Acostañú. Así como decís, este es un sitio muy importante para la historia de la Guerra Guazú por ser el lugar más triste en sí de toda la campaña de las cordilleras, por ser ya donde el resto del ejército pelea, y el resto del ejército estaba compuesto por niños, mujeres y ancianos, en su mayoría niños. Combatieron en 3 líneas de defensa, en cada uno de esos lugares mostraron toda la fuerza y todo el heroísmo, ya en una parte de la guerra contra la Triple Alianza, donde ya no hubo casi ninguna posibilidad de victoria o ninguna posibilidad de que salgamos airosos de ello. Es así entonces que en la batalla de Acostañú se presentan 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa se da en el Entú, en una compañía en aquel entonces Díazcue, hoy llamado Acostañú, donde se enfrenta el primer grueso del ejército paraguayo, o el resto del ejército de soldados paraguayos que todavía tenía la posibilidad de combatir. Estamos hablando de esos que estaban en condiciones, pero algunos heridos. Allí estuvieron al mando del comandante Franco, que lastimosamente en ese enfrentamiento con los aliados, que eran 20.000, cayó muerto en ese sitio. Cuando Bernardino Caballero se entera de la ya inminente caída de esa línea de defensa, reagrupa su segundo cuerpo de defensa o de ejército en el arroyo Yuquirú. En el arroyo Yuquirú aparecen los niños de 16, 15 y 14 años combatiendo. En este sitio aún contábamos nosotros con una artillería, un grueso parte de la artillería, estamos hablando de rifles, pero que no tenían toda la fuerza y la magnitud que tenían los aliados. Nuestros disparos apenas llegaban a 100, mientras que los aliados superaban 3 veces esa distancia. Entonces ya se veía con ello una sentencia casi definida de que era imposible que podamos salir airosos de esa contienda. Luego, con la caída de esta segunda línea, se forma lo que sería la tercera línea de defensa, la tercera y última, en donde ya contábamos casi con unos escuetos, artillería que se componía ya prácticamente de lanzas artesanales con puntas de hierro que eran llevados por los niños. En este lugar también combaten ya las mujeres y el resto de los ancianos que se encontraban escondidas alrededor de lo que vemos aquí, que es el Itaquetú, que es el cerro Itaquetú donde estuvo Bernardino Caballero, y el arroyo
Piritú. El Piritú es lo que se encuentra en las faldas del cerro Itaquetú. Allí se pueden encontrar todavía vestigios muy interesantes con relación a lo que fue esa contienda. Es decir, que hubo una masacre en ese sitio. ¿Por qué hubo una masacre? Porque en esos lugares también las mujeres estaban escondidas con sus hijos más pequeñitos, y se habla en una tradición oral que se transmite de generación a generación, que cuando ingresaban los aliados en el monte que se encuentra a la ladera del arroyo Piritú, encontraban a mujeres, algunas decapitadas con sus hijos queriendo amamantar. Entonces, tan triste esa parte de la historia aquí en Acostañú, que después fue más duro aún, porque se ordena la quema de los campos con los niños que estaban heridos y algunos moribundos ya, para asegurar la muerte de esos niños. Esta fuerza o esta gran casi de devastación vino ya desde Piribebuy, desde la muerte de Mena Barreto, que también fue alcanzado, sí, que ocasionó la furia justamente del conde Deu, y que fue ocasionado por un niño, León, que es considerado uno de los primeros francotiradores del Paraguay, Gervasio León. Con extremada puntería le dio muerte al general del ejército, Mena Barreto. A Mena Barreto.